Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en unos sucesos realmente graves que tuvieron lugar en Michoacán, México, durante la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025. Efectivamente. Para este análisis nos vamos a basar en la transcripción de un vídeo informativo que circuló bastante por el canal de YouTube Alerta Harfuch. Un material bastante detallado, sí. Nuestra tarea hoy es desentrañar qué ocurrió exactamente. Hablamos de una serie de ataques muy coordinados, luego la respuesta de las fuerzas de seguridad Claro. y cómo emerge la figura de Omar García Harfuch, que, es una personalidad muy conocida en seguridad en México, en medio de esta crisis. Aunque, ojo, inicialmente coordinando desde la distancia. Eso es. Vamos a examinar las tácticas, las implicaciones y, sobre todo, qué nos revelan estos hechos sobre la situación tan compleja en esa región. Exacto. No se trata solo de contar lo que pasó, que también, sino de intentar entender la estrategia que podría haber detrás, ¿sabes? Claro, el por qué. El posible mensaje enviado por el grupo criminal que se señala en la información, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, y las ondas expansivas que tiene un incidente así, sobre todo por ciertos detalles que se descubrieron después que son, francamente inquietantes. Muy bien. Pues, si te parece, empecemos por el principio. Madrugada de ese sábado 11 de octubre. ¿Cómo arranca todo esto? Pues arranca en plena noche, antes de la 1:30 de la madrugada. La información describe un convoy atribuido al CJNG, Ajá. 3 camionetas blindadas, de estas de gran tamaño, las que llaman tipo monstruo, ¿sabes? Sí, las famosas monstruo. Iban sin matrículas, pero eso sí, con las siglas del grupo pintadas. Avanzaban con las luces apagadas, lo cual ya indica sigilo. Y fíjate, rompiendo el silencio, el sonido de corridos bélicos a todo volumen. Esa música que, a menudo glorifica la violencia y las figuras del narco. Muy simbólico también. Mucho. Su objetivo aparente era la zona de Pátzcuaro. Y la primera acción que se documenta es Fuego. Muy visual, ¿no? un mensaje muy directo. Directísimo. A la 1:30 de la mañana, en Zurumutaro, una localidad de ahí, le prenden fuego a una camioneta tipo Frontier. Vale. Poco después se informa de otros vehículos dañados. Un coche, un Zuru, un autobús turístico, la plataforma de un tráiler. Todos presentaban múltiples impactos de bala. O sea, no era solo quemar uno. No. La interpretación que se hace en el material es que no son actos vandálicos aislados, ¿sabes? Es una clara demostración de fuerza. Estamos aquí y esta zona nos interesa. Muy Y claro. casi al mismo tiempo, o muy poco después, vemos un cambio de táctica. Pasan de la destrucción, digamos, pura y dura, a los bloqueos de carreteras. ¿Una acción más estratégica, quizá? Así parece, sí. En Cinzunzan, en un punto clave, el crucero de Sanabria, bloquean la carretera federal Quiroga-Pátzcuaro. En ambos sentidos. ¿Y cómo lo hacen? Pues usan un autobús Mercedes-Benz y 2 coches, un Ford Fiesta blanco y un Nissan Sentra rojo. El método es parecido. Ruedas pinchadas, cristales rotos y el suelo sembrado de casquillos de bala. Dejan la marca. Totalmente. Y fíjate que los primeros agentes en Gerard encontraron detalles curiosos. Los coches tenían matrículas de Morelia y de Jalisco. Y en el autobús, que iba vacío, había una hoja con nombres tachados. Nombres tachados. Qué raro. Sí, nadie sabía qué significaba en ese momento. Un misterio añadido. En la transcripción que manejamos se menciona una llamada de auxilio muy angustiosa, de una mujer que quedó atrapada con su hija en medio de todo aquello. El miedo debía ser terrible. Imagínate el pánico. Y no se quedaron ahí, ¿verdad? Hubo más bloqueos. Efectivamente. En otra comunidad, Bonilla, otro grupo monta un bloqueo en la carretera Pátzcuaro-Uruapan. Esto sobre las 2:10 de la madrugada. Un poco más tarde. Sí. Aquí usan 4 vehículos. Uno de ellos, una pick-up blanca, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Más violencia. Los pocos testigos que pudieron ver algo confirmaron lo que ya se sospechaba. Los atacantes iban muy preparados, con armas largas. No eran improvisados, vamos. Y aquí es donde la cosa se pone, aún más extraña, ¿no? Casi de película de espías. Entra en juego la tecnología de una forma bastante siniestra. Exacto. Ahí las autoridades empiezan a detectar anomalías muy preocupantes.
Cámaras de vigilancia de la zona desactivadas misteriosamente. Desactivada. Sí. Las radios oficiales con problemas de señal, interferencias. Cerca de Sanabria detectan lo que parece ser la interferencia de un dron armado. Un dron armado. Sí. Incluso se reporta la caída de un artefacto explosivo, rudimentario eso sí, sobre una caseta de vigilancia en Ario de Rosales. No hubo víctimas por suerte, pero el mensaje era demoledor. El narco ahora tiene alas, como lo describa gráficamente la fuente. Madre mía. Esto, lógicamente, dispara todas las alarmas. Nivel máximo. Es en ese momento cuando, claro, interviene el Estado de forma más directa, y la figura de Harfuch, aunque coordinando desde Morelia, como decías, entra en escena. La llamada clave llega al C5, el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad, a las 2:10 de la mañana. Informan de los vehículos blindados huyendo hacia la sierra. Hacia la sierra, vale. La respuesta es rápida. A las 2:20, solo 10 minutos después, 2 patrullas de la Guardia Nacional y una unidad de la Policía Estatal salen hacia Bonilla. El objetivo. Claro, interceptar esas 3 camionetas monstruo antes de que se perdieran en el terreno montañoso, que es muy complicado. Y entonces se produce el choque directo, lo que el informe llama el toponazo, un término muy gráfico para un enfrentamiento frontal. Sí, un término coloquial, pero que refleja bien un choque violento. Ocurre en un camino de tierra. El convoy oficial se topa de frente con las camionetas blindadas. Cara a cara. Exacto. El tiroteo se describe como muy intenso. Arranca con una ráfaga, parece, que de un AR-15 desde una de las camionetas del CGNG. La información habla de más de 120 detonaciones en total. ¿120? Sí, y posibles explosiones menores. Quizá granadas de fabricación casera, no está claro. El intercambio de disparos dura unos 6 minutos. 6 minutos infernales, imagino. 6 minutos eternos, seguro. Las fuerzas federales responden al fuego, claro, buscando cobertura tras sus vehículos. Un agente resulta herido levemente en un brazo. Levemente, bueno, dentro del caos. Sí, una herida menor, por suerte. Y en medio de ese caos cae uno de los presuntos atacantes. Uno de ellos abatido. Así es. Un disparo en el pecho lo abate. Y aquí viene un detalle que revela mucho, ¿no? Sus compañeros, según relata el material, lo abandonan allí mismo. Sin más. Lo dejan allí. Sí. La descripción es cruda. El ambiente queda oliendo a pólvora y a traición, dice la fuente. Una muestra de la brutalidad y el pragmatismo de estos grupos, ¿no? Cero contemplaciones. Qué fuerte. Los criminales consiguen huir hacia el monte, pero las fuerzas del orden toman una decisión difícil, no perseguirlos en ese momento. ¿Por qué esa contención? ¿No era el momento de ir a por ellos? Bueno, la decisión se basa en inteligencia previa, según se explica en el informe. Sabían que adentrarse en la sierra en esas condiciones, de noche, posiblemente contra un enemigo emboscado, Sí. era ir directo a una trampa. Claro, una emboscada segura. Exacto. Fue una decisión táctica para preservar la integridad de los agentes, para no regalar vidas, como se menciona textualmente, evitar bajas innecesarias. Entendido. Una decisión difícil, pero prudente. Y es en este contexto de respuesta firme pero calculada del Estado donde el nombre de Harfuch empieza a sonar con más fuerza, como símbolo de esa contención y sobre todo de la futura respuesta. Él mismo declararía horas después, según se recoge: hoy el Estado responde con toda su fuerza. Un aviso. Vale. Vamos a detenernos un momento en la estrategia del CGNG que se puede inferir de estos hechos y de la inteligencia posterior. ¿Qué nos revela? Porque parece muy planificado todo. Pues mira, la inteligencia previa ya apuntaba a que el CGNG estaba intentando, digamos, rediseñar sus rutas en la región lacustre de Michoacán. Es una zona estratégica para ellos. ¿Y qué tipo de rutas? Utilizan, según los informes, 2 tipos de vías. Las carreteras federales, a veces camuflando vehículos para pasar desapercibidos, y caminos rurales más discretos, para evitar controles, claro. Más seguros para ellos. Lo que pasó el 11 de octubre parece, por un lado, una demostración de fuerza bruta, ¿no? Los incendios, el tiroteo. Pero por otro, una maniobra táctica muy pensada. ¿En qué sentido? Los bloqueos servían para frenar al ejército y a la Guardia Nacional, ganar tiempo. Los incendios eran una distracción pura y dura, para desviar recursos.
Y el enfrentamiento directo, el toponazo, pues como una especie de pantalla de humo. Una cortina de humo, sí. Mientras todo eso ocurría, se cree que otras 2 unidades más pequeñas del grupo escapaban hacia Quiroga. ¿Otras 2? Sí, una, presuntamente, iba cargada con armamento, y la otra llevaba una misteriosa caja metálica de contenido desconocido. Nadie sabe qué había ahí. O sea que el enfrentamiento podría haber sido una maniobra de distracción para cubrir otra operación. Esa es una de las hipótesis fuertes, sí, que lo gordo estaba pasando en otro lado mientras se liaba en Bonilla. Y aquí es donde lo que se encontró al sicario abatido cobra una importancia tremenda, ¿no? Empecemos por la libreta que llevaba encima. Exacto. En el cinturón llevaba una libreta. Dentro, una serie de coordenadas. Al analizarlas, dibujaban una ruta circular que conectaba 5 comunidades clave: Turumutaro, Sanabria, Bonilla, Llanijo y Ajuno. Vaya. Parecía un plan detallado. Puntos de bloqueo, rutas de distracción y vías de repliegue. Muy organizado. Casi un mapa de operaciones. Pero lo verdaderamente crucial, ojo, es que esta ruta coincide en parte con una vereda usada antes por el CJNG en la región de Tierra Caliente, otra zona caliente, para mover explosivos y sicarios. ¿Sugiere eso que...? Pues sugiere algo preocupante, que podrían estar replicando y expandiendo un modelo operativo casi como un manual de guerra en nuevas zonas, llevando sus tácticas a otros lugares. Entiendo. Ah, y la libreta también contenía 3 iniciales. Cotón, otro enigma. Cotón. Sin saber qué significa. Pero lo que realmente hace saltar todas las alarmas, lo más explosivo, es la memoria USB, ¿verdad? Sin duda alguna. Estaba oculta en una pequeña cápsula metálica, también en el cinturón del mismo individuo. La llevaron a la fiscalía para analizarla, y el contenido fue, bueno, revelador es poco. ¿Qué había? Contenía un vídeo, grabado con una cámara de casco, de estas tipo GoPro, unas 2 semanas antes del ataque. 2 semanas antes. Sí, era ni más ni menos que un ensayo general del operativo. Se veían las carreteras, los puntos exactos donde planeaban hacer los bloqueos, los coches que iban a usar. Increíble. Incluso se oía una voz narrando la operación. Aquí se cierra Sanabria, aquí entra Bonilla. Una planificación meticulosa, casi profesional, ¿sabes? Estaban ensayando. Menudo hallazgo. Eso demuestra una preparación muy seria. Y falta el detalle clave, el que lo cambia todo y añade una capa de complejidad enorme a la situación. Pues sí, el detalle perturbador. En el reflejo del retrovisor de una de las camionetas que aparece en ese vídeo del ensayo, se distingue claramente una insignia institucional. Una insignia. ¿De policía? ¿Militar? Ahí está la cuestión. La información disponible es cauta. No se ha confirmado a qué cuerpo pertenece esa insignia. Podría ser de un uniforme robado, uno falso. Oh, O, y esta es la hipótesis más grave, claro, podría apuntar a la existencia de un infiltrado dentro de alguna corporación policial o de seguridad, una filtración desde dentro. que conociera los tiempos de respuesta de las patrullas, que pudiera haber facilitado la ejecución del plan. Esto, según se indica, reabre expedientes sobre posibles filtraciones en fuerzas locales del occidente de México vinculadas al CJNG. Es muy serio. Gravísimo. Además, la elección de Pátzcuaro, un lugar tan emblemático, y hacerlo semanas antes del Día de Muertos. No parece casual, ¿no? Para nada. Buscaban maximizar el impacto mediático y psicológico. Pátzcuaro y el Día de Muertos son símbolos muy potentes en México. Fue elegido a conciencia, seguro. ¿Y cómo reacciona Harfuch, según la información disponible, al recibir estos datos tan delicados? Lo del video y la insignia, sobre todo. Pues el informe, que al parecer se denominó internamente Coordinación Videofiltración, le llega a las 7:34 de la mañana de ese mismo sábado. Temprano. Sí. La reacción es inmediata. Convoca una reunión urgente del Gabinete de Seguridad. Su diagnóstico, según se reporta, es claro y tajante. El CJNG cruzó una línea invisible. Así de claro. Una línea roja. A partir de ahí ordena acciones concretas, cierre de rutas en la zona lacustre con vigilancia aérea, rastreo digital de vehículos sospechosos, una revisión interna de personal con registros anómalos, buscar al posible topo. Lógico. Y se habla de una orden no escrita, una intención transmitida a su círculo más cercano. Vamos a regresar el golpe, pero va a ser quirúrgico y va a doler. Una respuesta contundente pero selectiva. Eso parece indicar. Su postura pública y privada es de firmeza total. Habla de una batalla por el control simbólico del país. Incluso circuló un audio, no verificado oficialmente pero atribuido a él, donde se le oye decir:
No vamos a ceder ni un metro más. O sea, determinación total. Mientras todo esto se cuece a nivel estratégico y de seguridad, ¿cómo respira la población local? ¿Cómo viven las secuelas inmediatas de esa noche de terror? Pues con miedo. Esa es la palabra clave que domina el ambiente según describe la fuente. Se describe cómo los comercios en Pátzcuaro dudaban si abrir o no al día siguiente. Normal. El turismo, que es vital para esa zona y estaba a las puertas de la temporada alta del Día de Muertos, se paraliza. Empiezan las cancelaciones de reservas. Un golpe económico también. Claro. En Tzintzuntzán, los barrenderes municipales, al limpiar los restos de los bloqueos, encuentran casquillos de bala por todas partes. En Bonilla, que fue el epicentro del tiroteo, se reporta que los niños no fueron a la escuela al día siguiente, las familias encerradas en sus casas. El miedo se instala. Y triste. Ellos sí se fueron, pero nosotros seguimos aquí. El miedo persiste. Qué frase tan dura. Y hay un detalle desolador que menciona la fuente. Entre los restos calcinados de los vehículos en Surutaro, encontraron una mochila infantil derretida. Un símbolo terrible de la violencia indiscriminada, de cómo afecta a todos. Buf, sin palabras. ¿Y el impacto a nivel nacional, en los medios, cómo se refleja? Supongo que fue noticia principal. Absolutamente. Los titulares hablan de toponazo en Michoacán. Las redes sociales hierven con vídeos grabados por vecinos, audios compartidos por WhatsApp y hashtags como #Pátzcuaro en llamas. Se viraliza el miedo. Como es lógico, surge la presión política exigiendo una respuesta contundente por parte del Estado. Columnistas de opinión importantes señalan que esto ya no es un problema local, que el desafío es a nivel nacional. Sube de nivel la preocupación. Harfuch, por su parte, reitera públicamente su mensaje de firmeza. Esto no fue un acto de fuerza, fue una provocación y va a tener consecuencias. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Manteniendo la línea dura. Pero claro, a pesar de la contundencia verbal, las preguntas clave, las más importantes quizá, siguen en el aire según el análisis de la fuente. ¿Cuáles serían esas preguntas? Pues primero, si hubo filtración, ¿quién filtró la información interna? Esa es la gran incógnita. Segundo, ¿qué transportaban realmente esas otras 2 camionetas que lograron escapar? Armas. ¿Algo más? La caja metálica. Exacto. Y la tercera gran incógnita. ¿Qué preparan, si es que preparan algo más, para las fechas tan señaladas del Día de Muertos? ¿Fue esto un aviso o el inicio de algo peor? Pregunta sin respuesta de momento. El silencio que se percibe en algunas zonas de Michoacán tras estos hechos, como bien apunta la fuente, ya no es un silencio protector, sino que delata que el miedo sigue muy, muy presente. Entiendo. Entonces, haciendo balance, lo que hemos visto a través de este material es la descripción de una operación atribuida al CJNG que destaca por ser extremadamente planificada, audaz y ejecutada en un punto neurálgico y muy simbólico de Michoacán. Muy bien planificada, sí. Utilizaron tácticas muy diversas, desde la violencia más directa y los bloqueos físicos, hasta la guerra psicológica y el uso de tecnología como drones armados. Y sobre todo ello, la sombra inquietante de una posible infiltración en las propias fuerzas de seguridad. Eso es lo más grave, quizá. Así es. Y frente a eso, la respuesta del Estado, personificada en la figura de Harfuch, según esta narrativa, se presenta como decidida, como un intento de marcar el límite, ¿no? De no ceder terreno. Un pulso. Pero está claro que se enfrenta a un desafío enorme que va mucho más allá de un simple enfrentamiento armado. Se trata de restaurar la confianza de la población, que es fundamental, y demostrar un control efectivo del territorio en un escenario complejísimo y cargado de simbolismo. No es fácil. Queda flotando una reflexión importante que se deriva de todo esto, y con esto podemos ir cerrando. Ante la evidencia de una planificación tan meticulosa, casi militar, y sobre todo ante la perturbadora posibilidad de complicidad interna que sugiere ese vídeo, ¿qué nos dice realmente este episodio sobre la capacidad de estos grupos criminales para infiltrar y desafiar las estructuras del propio Estado? Es una pregunta clave. Y pensando a futuro, más allá de la respuesta inmediata de fuerza, ¿cómo puede el Estado recuperar no solo el control físico de un territorio, sino también el simbólico, frente a una población que, comprensiblemente, vive atemorizada? Ahí está el gran reto, recuperar esa confianza perdida. Dejamos esa pregunta en el aire. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Gracias a ti.